Bueno, entonces, lo último que nosotros vimos, digamos, en cuanto a los temas que ya se suponen estamos tan desarrollados, son las características de las necesidades, que todavía no estaba en la plataforma el tema, que eran lo último que hablamos de las necesidades antes de entrar en el tema de los bienes, que eran que las necesidades son ilimitadas en número, limitadas en capacidad, eh, concurrentes y complementarias. Ya dijimos que eran limitadas en número porque cada día o a través del tiempo y debido a los desarrollos tecnológicos, a los desarrollos industriales, podríamos decir a los avances de la tecnología y de la sociedad, se nos van generando cada día nuevas necesidades. Pusimos de ejemplo el teléfono, internet. Ustedes ven de que si hoy no tenemos conectividad estamos en un problema para dar la clase, para comunicarnos con la familia, con amigos. Entonces el tema de internet es una necesidad. Hoy en día podríamos verlo como una necesidad, y es más, estar eh, conversándose y hablándoselo desde el punto de vista del Estado, de ponerlo como un servicio esencial. Servicios esenciales son el gas, la luz, el, el agua, el teléfono, internet, se lo va a incluir como un servicio esencial. Y ante esta situación en la que estamos viviendo, me refiero a la pandemia, sabemos de que es un elemento esencial. Entonces, por eso decimos que las necesidades son ilimitadas, porque de acá a un futuro no sabemos qué tipo de necesidad vamos a tener. Y máximo ahora con esto de las investigaciones y de los viajes que se hacen a otros planetas, tal vez en el futuro nuestra necesidad sea conocer otro planeta, y nos parece hoy como algo medio loco, medio sacado, pero está dentro de la ciencia ficción. Un teléfono celular no hace más de 30 años era ciencia ficción, hoy es algo muy común. Entonces, por eso las necesidades son ilimitadas. Y al margen que yo les había comentado de algún economista que relacionaba esto de lo ilimitado de la necesidad con el desarrollo de la persona, desde que nace hasta que muere, cómo va necesitando cada vez más cosas, y llevaba al extremo del bebé, cuando recién nace solo necesita la leche de la mamá, y después va necesitando más ropa, más juguete, educación, capacitación y un montón de cuestiones que van agregando a su vida cada vez más necesidades. Entonces con eso se lo relaciona también a esta característica de las necesidades de ser ilimitadas en número. Y en cuanto a lo que era limitada en capacidad, eh, por ahí tal vez eso es más simple de ver. Nosotros cuando tenemos una necesidad con una determinada cantidad de un bien o de un servicio, la necesidad desaparece. El ejemplo más simple es con las necesidades absolutas, que por ejemplo si tenemos sed tomamos una determinada cantidad de agua y la sed desaparece. Tenemos apetito, hambre, comemos una determinada porción de alimento, la necesidad desaparece. Y así pasa con todas. Es más fácil verlo con las necesidades biológicas, pero con todas las necesidades materiales, porque las espirituales, recuerden que no están dentro de la economía, porque las espirituales son esas que se satisfacen con otro tipo de bienes que no están dentro de la economía, que no tienen un valor económico. Entonces, sí, las necesidades materiales, sean absolutas o relativas, siempre tienen una limitación en cuanto a su capacidad. ¿Sí? No confundir que por un lado son ilimitadas y por el otro lado limitadas. Sí, son ilimitadas en número, pero limitadas en cuanto a su capacidad. Sí, eso no debemos confundir. Y la otra característica, esto de ser concurrente, era esa característica de la necesidad de poder
suplirse una con otra o de reemplazarse una con otra. También la forma más simple de ver un ejemplo era que decíamos que si tenemos sed, tomamos un vaso de agua o tomamos un vaso de jugo, con uno de los dos ya satisfacemos la necesidad. O sea, de pronto la necesidad del agua desaparece si hemos tomado el jugo, porque en realidad las dos sirven, los dos elementos sirvieron o servirían para la satisfacción de esa necesidad. Entonces, por eso decimos de que son concurrentes. Y le decía yo que después vamos a ver una ley económica que surge de esa característica, que desde el punto de vista de la economía es muy importante en cuanto a la posibilidad de reemplazar necesidades de un orden inferior por una necesidad de un orden superior. ¿Sí? Llamemos necesidad de un orden inferior, dijimos, por ejemplo, un vicio, el fumar, el beber bebida alcohólica, y una necesidad de orden superior podría ser la capacitación, la actividad física, practicar un deporte. O sea, desde esos puntos de vista se la analiza en la economía a esa característica de la necesidad, por eso se le da mucha importancia. Hay una ley que se llama ley de sustitución, que yo le dije que más adelante la íbamos a ver, que está relacionada con esas características. Y me faltaba una característica que es de ser... ¿Cuál es la que me faltaba? Complementarias. Ninguno me ayuda. Complementarias. ¿Qué quería decir esto? Que muchas veces para satisfacer una necesidad utilizamos diversos elementos como que son varias necesidades a la vez. Y por ahí tienen que ver esto. Habíamos puesto de ejemplo por una cuestión cultural. Nosotros para satisfacer una necesidad, supongamos de vestimenta, decimos que necesitamos un montón de elementos, desde calzado, media, ropa interior, pantalón, pollera, al caso de las mujeres, camisas, suéter, campera si hace frío, etcétera, etcétera. Un montón de cosas para una sola necesidad, que es la de vestirnos. Lo mismo decíamos con el alimento. Recuerden que decíamos que la necesidad básica era alimentarnos, pero que cuando vamos a... ¿Que hay alguien en sala de espera? No. Cuando vamos a buscar satisfacer esa necesidad, nosotros buscamos un lugar apropiado, elementos mobiliarios, muebles, como decir, una mesa, una silla, mantel, todo lo que nosotros utilizamos para alimentarnos. Cuando la necesidad de alimentarnos, necesitamos un montón de complementos. Y lo mismo podemos poner de ejemplo un montón de cosas, como ya dije. Los ejemplos clásicos de algunos economistas son los guantes, que necesitamos el guante izquierdo y el guante derecho, se complementan, uno solo nos satisface totalmente nuestra necesidad. Pero podemos poner un montón de ejemplos. Bueno, con ese tema, nosotros digamos, podríamos dar por terminado el tema de las necesidades y entraríamos a definir lo que son los bienes. ¿Sí? También ya creo que en algún momento hemos dicho o hemos definido los bienes. Recuerden que nosotros en economía hablamos de bienes y servicios económicos. ¿Sí? Inclusive, si nosotros buscamos una definición por ahí de bienes y vamos a ver que, por ejemplo, la energía eléctrica, el gas, todas esas cosas que por ahí nosotros es difícil que las materialicemos, son consideradas bienes, ¿sí? Es más, son consideradas cosas desde el punto de vista legal. Si nosotros buscamos en el Código Civil una definición, vamos a ver que dentro de las cosas se contemplan también todos estos productos, llamémosle energéticos. Entonces, los bienes nosotros los hemos definido como
esos elementos que utilizamos para satisfacer una necesidad. Recuerden que nosotros podemos o hemos relacionado al comienzo de la materia que la economía surge porque nosotros tenemos necesidades que son ilimitadas, son muchas, para satisfacer con bienes o recursos que son escasos. ¿Sí? Por eso surge la economía como ciencia. El hombre, el filósofo de aquella época, antes de que la economía sea una ciencia, ya pensaba en cómo íbamos a hacer con esto. Entonces, la relación entre bienes, necesidades y en medio del trabajo es imposible no hacerla desde el punto de la vista desde el punto de vista de la economía. Nosotros decimos que los bienes es el elemento con el que satisfacemos una necesidad, la necesidad es la carencia de algo, y el trabajo es la actividad que el hombre realiza para procurarse ese bien. Entonces esos tres conceptos son, podríamos decir, inseparables desde el punto de vista de la economía. Entendido lo que es un bien entonces, un bien económico, ojo, después ahora vamos a ver que para ser considerado económico, decimos de que los bienes deben reunir una serie de características, ¿sí? Estas características, para ser considerado, para estar dentro de la economía, digamos, para ser considerado un bien económico, la principal característica que nosotros habíamos visto, o alguna vez le hemos mencionado, ¿cuál era? ¿Cómo tenían que ser los bienes? Está relacionado con lo que recién hablábamos, en cuanto a necesidad, trabajo y bienes. Nosotros hemos definido el bien como acabo de definirlo yo. Acabo de definir bien, trabajo y necesidad. Necesidad, carencia de algo, ¿sí? Bien, el elemento con el cual satisfacemos una necesidad. Es simple conceptualizar eso, ¿sí? Entonces, la principal característica que debe reunir un bien para estar dentro de la economía es eso, reunir las condiciones para satisfacer una necesidad. A eso le llamamos utilidad en economía. Utilidad es la aptitud o capacidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad. Si un bien no es útil, ¿sí? Si no nos sirve para nada, podríamos decir, entonces no podría o no puede estar dentro de la economía. Vamos a hacer simple y voy a sacar una fotito para que mandemos la asistencia a la preceptora. No sé si va a salir toda la lista ahí. Bueno, entonces esa es la principal característica, la utilidad. Cuando le pregunten o cuando piensen qué es la utilidad, también es simple conceptualizarla. Es la capacidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad. Si satisface una necesidad, dicho de otra manera más simple, si es capaz de satisfacer una necesidad, bueno, en ese caso es útil. En ese caso, reúne una de las condiciones para estar dentro de la economía. Una, porque vamos a ver de que hay bienes que son muy útiles y no están dentro de la economía. ¿Cuál dijimos? ¿Cuál es un bien muy útil? Una necesidad absoluta que si nosotros no satisfacemos, nos morimos.
utilizamos un bien que no está dentro de la economía. ¿Cuál es? Y es un par, podríamos decir. ¿Cuál es ese elemento que utilizamos y que no está dentro de la economía al margen de ser muy útil, fundamental en nuestra vida, pero no está en la economía? ¿Cuál será? Nadie se acuerda. Me hacen hablar mucho el vicio, ustedes entonces si no se acuerdan eso. El aire. Si nosotros no tenemos el aire, nos morimos. Tiene una utilidad fundamental en nuestra vida. Y sin embargo no está dentro de la economía porque hay otra característica que deben reunir los bienes, que es la escasez, que sean, podríamos decir, pago, que no sean gratis. Lo que lo hace gratis a un bien es la superabundancia, a un bien útil, ¿no? Lo que lo hace que sea gratis, que no sea oneroso, es el término que utilizamos en economía para definir lo que no es gratis. Lo oneroso es lo contrario de lo gratuito. Lo oneroso yo les dije que era pagar un precio por algo. No tiene que ver con que sea caro, les había dicho, porque por ahí en el lenguaje cotidiano utilizamos el término oneroso para significar algo que es muy costoso. En el lenguaje cotidiano por ahí escuché que la gente te dice, no, eso es oneroso. Y oneroso no es sinónimo de que sea caro, sino de que hay que pagar, sea poquito o sea mucho. Pero al no ser gratis, es oneroso. O sea que oneroso es lo contrario de lo gratuito. Entonces, para estar dentro de la economía, tienen que ser onerosos. Y los bienes onerosos, los que son gratis, son los superabundantes. Por eso el aire es gratis y no está dentro de la economía. Entonces, es otra condición que deben reunir los bienes para estar dentro de la economía. Ser útil y ser oneroso o no superabundante. Porque lo que es superabundante es gratis, ¿sí? Lo que nosotros no pagamos. Y son poquitas cosas las que no pagamos nosotros, como decíamos alguna vez, eh, la luz solar, la observación de un paisaje, bueno, al margen aparte del aire, obviamente, que ya dijimos. El agua, ahí podemos relativizar un poco porque nosotros pagamos un servicio de agua, pero ya habíamos aclarado de que lo que pagamos en sí es la distribución y la potabilización del agua, digamos, ¿sí? Entonces ese servicio es el que nosotros pagamos. Pero el agua todavía, en gran parte del mundo, aunque sabemos que ya está empezando a escasear, se la considera un bien superabundante. ¿De acuerdo? Bien. En la otra clase vamos a seguir con las características. Quedan un par de minutos, no sé si ustedes después se van a reunir con otra profesora. Nosotros nos vamos a reunir dentro de un rato para ver lo de política. ¿Estamos? Con el mismo link, ¿no? Es un link recurrente, pueden entrar. Si bien ahí dice, creo que economía, creo que dice el título, pero lo mismo enseguida para política, nos vamos a juntar a las 9, nos vamos a juntar por Zoom y a las 9 por lo de política, ¿de acuerdo? Entonces ahora tienen con la profesora, o no tienen otra materia, sí deben tener. Bueno, nos vemos enseguida entonces a las 9.